Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 29, el programa número 16. Gran propuesta, la política, por supuesto, porque está en la campaña electoral, rumbo a las PASO. Va a estar con nosotros una de las precandidatas a intendente, la concejal del Frente de Todos, Paola Enrico. Luego, en el segundo bloque, nos va a estar acompañando para hablar de las cuestiones tributarias, impositivas, también económicas, un especialista como es el contador Rodolfo Lázaro. Y en el tercer bloque, en el institucional, nuevamente un economista para hablar de las cuestiones del país, pero también para hablar de las cuestiones políticas, es Diana Mondino, es la primera candidata legisladora por la Ciudad de Buenos Aires de Javier Milei, La Libertad Avanza. Estos tres protagonistas van a estar esta noche para poder de alguna manera dilucidar lo que está pasando en esta Argentina del 2023. Nos vamos rápido a los auspiciantes, a la primera tanda. Cuando regresamos ya tenemos a la primera invitada. En Banca Empresas Macro queremos que tus agronegocios logren su mejor producción. Convenios para compras de insumos, financiación, descuentos de cheques, atención personalizada. Además, podés pagar con granos con las mejores condiciones. Macro, cerca, siempre. Tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tu hogar es importante para vos, también lo es para nosotros. IAM Seguros, www.institutoasegurador.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. ¡La Liga de la Energía! ¡Hola! Te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros Paola Enrico, que es concejal, presidenta del bloque Frente de Todos y una de las precandidatas a intendente por el Frente de Todos. Muy buenas noches, Paola, bienvenida a San Nicolás Debate, un gusto. Bueno, buenas noches, gracias Baltasar por la invitación. Bueno, un gusto, Paola, mucho para hablar de política con vos porque indudablemente estamos a full. La campaña de alguna manera ya está en marcha, estamos muy próximos al cierre de los frentes y también del cierre de listas. Pero bueno, en ese trajín de alguna manera estás recorriendo. De hecho, estos días atrás se ha hecho la presentación del local de que tiene tu espacio. Contanos un poco cómo estás viviendo estas campañas, porque bueno, la foto que tenemos del 2019 de Frente de Todos aglutinaba a varios precandidatos. Digo, hay nombres que suenan, pero vos sos una de ellas. Contanos cómo se está llevando adelante. Sí, bueno, en realidad vamos como transitando a la par dos caminos. Por un lado el camino electoral, que indefectiblemente después con el cierre de lista vamos a ver cómo madura esto y en el que confluimos distintas agrupaciones, sindicatos, partidos, que en realidad no es que apareció de un día al otro, sino que, como decimos siempre, el otro camino, te digo, un camino es el electoral, el otro es el camino de la vida y de la militancia que nos encuentra siempre a todos estos actores que estamos en este nuevo espacio que inauguramos el viernes pasado, digamos, y lo instituimos ahí como local en Calle Nación. Pero en realidad se trata de esto,
de que somos militantes, personas que nos duele lo que le pasa al otro, que estamos siempre en la necesidad del otro, que nos hemos encontrado cuando hay un problema, un incendio en un barrio, una necesidad, un conflicto. Bueno, ahí estamos siempre tratando de aportar un granito de arena desde el Consejo, en los barrios. Y bueno, todo eso hace que hoy coincidamos, que tengamos la misma visión hacia adelante, que coincidamos en que a San Nicolás le faltan las mismas cosas todavía por conseguir. Y bueno, y en ese camino estamos. Así que, ya te digo, por un lado estamos pensando en lo electoral, pero por otro lado es tan fuerte la realidad y son tantas las dificultades, ¿no? Y el día a día se hace tan pesado que no podemos encerrarnos solamente en lo partidario, sino que se nos van los días tratando de aportar alguna solución ante tantos problemas en la ciudad. Paola, te quiero preguntar, y vamos por supuesto a hacer todo un análisis de la ciudad, tu visión, y se lo pregunto a varios políticos que participan del programa, ¿qué ocurre con las coaliciones y como política en la Argentina? Las coaliciones que, porque estamos frente a una elección, los argentinos tenemos memoria de lo que nos ha ocurrido, es importante eso, pero más allá del gobierno, sobre todo, obviamente que es quien está gobernando, de los que pasaron, son muy exitosas electoralmente, pero después, como coaliciones de gobierno, tienen enormes descoordinaciones en la gestión. Acá, bueno, ha habido eventos, por supuesto, nadie desconoce la pandemia, pero ¿qué ocurre, ¿Por qué no se pueden amalgamar como para aceitar un mecanismo que las internas se viven en la oposición, en el gobierno, permanentemente? Sí. Bueno, yo creo que básicamente porque somos un reflejo de lo que somos como sociedad. Claro. Entonces nos movemos en grupos, ¿no? Los individuos que conforman esos grupos. En la política está conformada por esos grupos de individuos. Entonces estos frentes electorales que nunca terminan de madurar, como bien vos decís, y atravesados por las mezquindades, por los egoísmos, que hacen que hoy, después nos encuentre, no sé si en veredas distintas, porque los ideales básicamente en los distintos grupos son lo mismo, tenemos un mismo origen, que él piensa en el sentido libertario lo sigue haciendo, el que piensa en un sentido más social o popular lo sigue haciendo, el radical lo sigue haciendo, pero después están estas aristas, para mí atravesadas por las mezquindades, por los egos, por la falta de diálogo, que es lo que nos pasa en el día a día. Vos te encontrás en una esquina, ni siquiera ya piensan quién tiene el paso. Primero está el grito, estás en un semáforo y antes de que cambie la luz, ya el de atrás te está agrediendo, esta intolerancia en la que vivimos, también post pandemia, eso creo que la salud mental está atravesada por todo eso. Y es un reflejo de las sociedades, el nivel de políticos que tenemos, no diría yo de la política, sino el nivel de la mayoría de los políticos, que no es lo mismo. Con especial énfasis en los políticos, que son los que nos gobiernan de alguna manera, ¿no? Pero bueno, Paola, yo te quiero preguntar, desde el punto de vista de este gobierno que está terminando, de Alberto Fernández, donde, hay indudablemente una situación económica, social, que no logra hacer pie. Frente a eso va el espacio a una nueva elección sin candidatos todavía a hoy definidos. ¿Cómo ves el impacto en la sociedad de alguna manera que está angustiada, que la inflación la carcome? ¿Cómo darle respuestas a eso frente a un gobierno que, está cumpliendo ya 4 años? Sí. Estamos en una situación difícil, eso es innegable. Es un gobierno que no terminó de dar la respuesta que el pueblo necesitaba o que las mayorías necesitaban. Igualmente, yo con mis ideales y con la Argentina que quiero, entiendo que tiene que ser un gobierno con base fuertemente en lo social, lo que nos dé las respuestas. La cuestión económica, han pasado los gobiernos y la Argentina es una caja de Pandora y nunca sabemos para qué lado va a estar el camino, pero yo le quiero decir a la sociedad que tiene que confiar. Parece una palabra muy trillada, pero necesitamos que la Argentina salga
salga a través del diálogo, del consenso, esto que hablábamos de una sociedad menos violenta. En muchos aspectos hemos crecido, pero la inflación es como que logra ¿no? opacar todo, porque hay un montón de índices que siguen siendo positivos, pero bueno, no le encontramos la vuelta a esto. Entonces tal vez hay empleo, pero no te alcanza lo que ganás, los alimentos son lo más costoso de nuestra canasta familiar. Entonces tenemos tasas municipales, tasas provinciales que son altas, los impuestos nos desbordan. Mucha presión tributaria, fiscal. Mucha presión Claro, fiscal. Exacto. Paola, frente a la definición de lo que son planes sociales, la oposición, bueno, ha dicho en algunos casos eliminarlo, incluso el actual gobierno, vía la ministra de Desarrollo Social, está haciendo todo, digamos, un ajuste. Sí. Digamos, ¿qué hay que hacer con los planes sociales en la Argentina? Que nadie duda que hay que atender determinadas situaciones, pero digo, como idea fuerza, ¿qué para adelante? Sí, bueno, primero, más que nada, no quiero corregirte, sino el nombre es programas sociales. El programa Potenciar, que es el que caracteriza a gran parte de la población que recibe estos programas, y que, como la palabra lo dice, potencia la actividad. Yo, obviamente, quisiera vivir en una Argentina del pleno empleo, de la Argentina que vivió mi abuelo cuando vino de Entre Ríos a hacer somisa, digamos. Eso, lo cierto es que, sobre todo a nivel privado, el empleo hace años y décadas que no aumenta su porcentaje en creación, y que hay toda una masa de personas que han quedado fuera de un sistema. Toda esa masa de personas que así exista el pleno empleo no van a volver porque la industrialización, las máquinas han reemplazado la mano de obra, se han organizado en lo que nosotros conocemos como la economía popular. Bueno, este programa Potenciar vino a esto, ¿no? A potenciar el trabajo y la pequeña mano de obra y manufactura de un montón de personas. Los programas sociales tienen una muy mala publicidad. Siempre están en el ojo de la tormenta, pero yo creo que básicamente no porque sean un mal resultado, sino que han sido mal comunicados. Yo creo que muchos de los que lo critican, si nosotros hoy le contáramos y le mostráramos el trabajo de las cooperativas, el trabajo de cómo se organizan las mujeres, de cómo se organizan los hombres, de cómo se organizan aún, mirá, nosotros tenemos un ejemplo y son temas que nadie quiere tocar, porque en realidad quisiéramos hablar de todo lo lindo, lo bello y de las ganancias. Nosotros tenemos un ejemplo de personas que pasaron por el sistema penal, ¿no? Sí. Que cumplieron su condena, que se equivocaron, cumplieron su condena y recuperaron su libertad. Hay 50 personas, hombres y mujeres, acá en San Nicolás, que están organizados y están trabajando en una bloquera, ¿no? Hacen las baldosas y también la mano de obra para la colocación de las veredas, y la otra parte en una panadería. De esas 50 personas que cobran el programa Potenciar y como contraprestación dan sus horas de trabajo, ¿sabés cuánta reincidencia tenemos? Cero. Cero reincidencia. Así que los programas Potenciar no solo colaboran a la generación de trabajo, sino hasta en una parte colaboran en la seguridad, en la creación de seguridad. Porque sigo sosteniendo fielmente, y voy a morir con esto, de que si las personas tienen oportunidades y tienen trabajo, no delinquen. Entonces, lo que nos falta son oportunidades de trabajo. Bien. Paola, yo te quiero preguntar, porque la provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo, 135 municipios, es central también la pelea bonaerense. ¿Cómo se da esa contienda, en 4 años donde Kicillof pareciera que va por la reelección y donde, bueno, indudablemente transformar la provincia también es clave para el país? Sí, bueno, la provincia de Buenos Aires, si bien nosotros somos absolutamente federales, ¿no? Y cada provincia tiene su riqueza y su valor, es indudable, es una provincia importantísima, fundamental. No tiene un poco desafío, ¿no?, quien gobierne la provincia. Entendemos que, pese a todas las dificultades que ya hemos mencionado, que no son pretextos, son realidades que, no sé, figuran
en la Biblia, porque la verdad que es increíble lo que la pandemia, la sequía, la guerra mundial. Bueno, frente a todo esto, el gobernador ha dado la batalla, le ha permitido a la provincia crecer, ha dado grandes pasos, por ejemplo, en educación, en la creación de escuelas, en un montón de procesos que han sido difíciles porque, bueno, han tenido como este país a contramano, ¿no? Pero entiendo que Axel ha hecho un buen gobierno y ojalá pueda ir por la reelección. Paola, en el plano local, bueno, San Nicolás es un distrito muy importante de la provincia de Buenos Aires, se elige desde ya intendente, se renueva una parte importante de los concejales. El espacio que vos encabezás en el Consejo Deliberante no son mayoría, pero bueno, son un bloque que también funciona con el Frente Renovador, con otros espacios. ¿Por qué ha costado tanto? Incluso se ve un poco el reflejo en esta elección que llega después de 4 años, lograr San Nicolás, y ahora vamos a ir por cuestiones de propuestas, pero ha costado tanto aglutinar la oposición en un referente, y es como que la oposición permanentemente está en una interna que no zanja en San Nicolás. Sí. Bueno, ¿cuál es la mirada, la autocrítica, la propuesta? Sí, bueno, un poco como el reflejo de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Creo que si bien confluimos en muchos puntos, seguimos teniendo diferentes miradas. Tal vez en estos 4 años no hemos tenido el consenso y el diálogo que se necesita. Y bueno, fue un gran desafío estos 4 años, 2 años prácticamente a nivel virtual en el Consejo Deliberante, y con un oficialismo también bien abroquelado, ¿no? Fuerte, ellos tienen un buen trabajo en gestión, que eso es innegable. Y nosotros hemos tenido que dar la batalla siendo minoría ante cosas en las que realmente nos oponíamos totalmente, entonces fue difícil. Pero bueno, mirando hacia adentro, lo que vos me preguntás hacia nuestro bloque, creo que bueno, es reflejo de lo que fue el frente, ¿no? De que nunca terminó de madurar y nunca terminó de ser solamente una cuestión electoral. Y hay una falta de liderazgo que no es crítica de los que integramos el bloque, sino que creo que son circunstancias que se van dando con los años, con las épocas, que cada tantos ciclos surge un líder, una líder, que esto no pasa continuamente, no hay un recambio cada 4 años, surge un líder es difícil de encontrarlo, una líder es difícil de encontrar. Se deben dar un montón de condiciones para ello. Y bueno, creo que estamos en ese camino. Hay una renovación generacional. Sí. Hay una... en todos los espacios, ¿no? En oficialismo y en oposición, hay toda una camada de compañeros y compañeras entre 35, 45, 50 años que me parece que son muy interesantes, que son el futuro de nuestra ciudad. Pero bueno, en ese crecimiento estamos y vamos a ver cómo se refleja en las elecciones de este año. Lo último, Paola, en San Nicolás, bueno, de alguna manera has dado cuenta recién de la gestión del oficialismo, pero desde ya son la oposición, pero ¿dónde están esos puentes que no conectan? ¿Dónde están los déficits de la actual gestión y cuál sería la propuesta, en este caso tuya, en caso de acceder a ser intendenta? A nivel legislativo, lo que es el trabajo en comisiones prácticamente es nulo, digamos. No hay consenso, nosotros no hemos podido lograr prácticamente, salvo algo de algún tema muy transversal, en general no hay consenso. Nosotros nos presentamos constantemente proyectos, nunca tenemos el acompañamiento del oficialismo, entonces se hace difícil también ese trabajo que tendría que ser más democrático y más de un ida y vuelta. Eso por un lado. Y después, bueno, ya a nivel de gestión, prácticamente todo lo que tenga que ver con la privatización no lo compartimos. Yo personalmente no lo comparto. No es que no lo comparto no solo como modelo de gestión, sino que siempre para mí la privatización tendría que ser como la segunda alternativa al fracaso de algo público municipal. Y hay casos donde no tuvimos ni siquiera esa opción de ver si algo funcionaba o no.
Casa Hospital Zona Oeste, donde aún sin haberlo inaugurado, ya sabemos que está privatizado, concesionado. Para decirlo de alguna forma, a un privado. Pero bueno, para mí, personalmente, si me preguntás a Paola hoy, cuáles son los grandes espacios que todavía nos falta trabajar en San Nicolás, es todo lo que tiene que ver con lo social, con la prevención. Hay grandes temas y difíciles y feos, como te digo, que uno a veces no quiere tocar, como es el tema del consumo problemático. No tenemos dónde asistir a nuestros jóvenes, sobre todo, que tengan problemas con las adicciones. La cuestión de género también, hay un gran bache ahí, no hay lugares de contención. Hoy, si no son las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, el Padre Matías y las organizaciones sociales en los últimos rincones de los barrios, atajando todos esos problemas, no hay una respuesta prácticamente municipal. Así lo veo yo y lo vemos día a día, no es que vienen y nos lo cuentan, ¿no? Tenemos todos los días, antes de ayer, casos de hay una familia viviendo abajo de un árbol, literal, al lado de la vía. Bueno, ahí nos comunicamos y hubo asistencia, pero en general hay muchas situaciones que no hay respuesta y que tenemos un municipio con superávit fiscal y un buen nivel de recaudación. Los vecinos pagan en la mayoría de una buena forma sus tasas y habría mucho por hacer. Bueno, sería otro tema, ¿no? De cómo se ejecuta o subejecuta el presupuesto. Pero bueno, hay mucho para hacer en salud, mucho para hacer en lo social, mucho más para hacer en deporte, en cultura, en los barrios. Me parece que todo eso todavía nos falta. Parte de la agenda que seguramente tienen. Paola, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer la participación y bueno, desearte todo éxito de estas próximas elecciones. Bueno, yo te agradezco a vos el espacio y bueno, que nos conozcan. Así es. Por lo menos que los vecinos que no nos conocen y nos den esa oportunidad. Así es. Muchas gracias. Gracias, Baltasar. Bueno, usted la vio, la escuchó, pasó Paola Enrico, que es concejal del bloque del Frente de Todo y es precandidata a intendenta en la próxima elección. Nos vamos rápidamente a la pausa. Cuando regresemos nos metemos en la economía, en las finanzas, con el contador Rodolfo Lázaro. Ya volvemos. Matafuegos MatService. Servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo. Prueba hidráulica de mangueras de incendio. Amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. ¡La Liga de la Energía! Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, ahora sí, damos comienzo al segundo bloque, San Nicolás Debate, como lo había presentado. Está con nosotros para hablar de temas económicos, impositivos, el contador Rodolfo Lázaro. Muy buenas noches, Rodolfo. Bienvenido a San Nicolás Debate. Gracias por la invitación, Baltasar. Gracias, Rodolfo. Mucho para hablar con usted porque, bueno, estamos en una economía de alguna manera que tiene volatilidades, como siempre en la Argentina, en un año electoral, y bueno, con una inflación que de alguna manera cada mes impacta más en el bolsillo. Se ha dado a conocer, desde el punto de vista de lo tributario, que hay alrededor de 104 impuestos, corríjame, pero 10 de ellos explican prácticamente el 70-80% de la recaudación nacional. La pregunta es, ¿para qué existen los otros de alguna forma? Mire, ¿Qué se puede hacer? Cada tanto los tributaristas, que realmente son los que más conocen de la cuestión, están proponiendo algún tipo de formato como para que se haga una reforma fiscal efectiva
que necesariamente no puede ser hecha individualizada del resto de las cuestiones en las que el gobierno que esté en ese momento tenga que tomar decisiones. Son muchas las cosas en las que, como nos dicen todos los días, debieran ponerse de acuerdo nuestros gobernantes y los que tengan intención de serlo, y lamentablemente estamos viviendo, por lo menos desde que yo me recibí hace casi 45 años. Vengo ejerciendo la profesión, generalmente asesorando empresas privadas, aunque en algunos casos vinculadas también con cuestiones de licitaciones, donde el Estado también interviene, total o parcialmente. Y uno, cuando termina analizando costos, cuando termina viendo las implicancias que tienen en distintos lugares del país, porque también cada tributación o cada cadena tributaria de las provincias agrega lo que usted decía, algún impuesto más, alguna situación que, sin denominarse impuesto en sí mismo, sean tasas, sean el nombre que usted quiera, generan costos. Entonces uno está cada vez metiéndose en una maraña cada vez más intrincada. En muchos casos usted pasa a ser evasor sin saberlo, porque hay disposiciones que no tienen tampoco la publicidad, a lo mejor son de tasas menores, pero la publicidad es suficiente, pero que en algún momento hasta podrían implicar que usted perdiera la tarea por no haber tenido en cuenta esas situaciones. Es cierto lo que usted dice en que hay muy poca cantidad de impuestos, son los básicos, los grandes, los que nos afectan de alguna manera a todos, el IVA, ganancias, seguridad social, algunos otros que son la mayor recaudación y a los que realmente habría que ponerle la vista como para intentar recaudar sobre esos, y cuanto más en la fuente usted lo haga, menos dispendio tiene para controlar. Entonces, lo que sucede es que después, cuando usted avanza en esas situaciones, empieza a ver que las estructuras que se necesitan para esos controles son cada vez menores y tiene un impacto social en algo que usted hablaba con alguno de los predecesores invitados, ¿no es cierto? Y ese impacto social nadie lo quiere asumir. Nadie quiere en ese referéndum, digamos, de alguna manera, entre todos nuestros gobernantes, de que realmente se sienten a tomar una decisión de fondo sobre cada una de esas cuestiones. Entonces nos empezamos a encontrar con parches. Parches porque un día, como pasó en el día de ayer, el ministro de Economía tiene que decirle a, por ejemplo, a los productores de autos que les va a bajar determinados aranceles de importación para que se produzcan más autos en el país, que en realidad se están produciendo más porque no pueden entrar los autos importados. Claro. Entonces usted empieza a ver que las cuestiones son: escucho lo que le están diciendo a una parte de la sociedad y la otra está siendo afectada por lo mismo que parece que está siendo beneficiada a la que le están hablando. Empieza a ver esa serie de ruido. Cuando yo le decía de los parches, por ejemplo, uno de los temas es esto que ha salido ahora con lo del monotributo. Así es. ¿No es cambios en el monotributo, en las escalas. Cambios en el monotributo, que es una noticia de tapa de un día, de diario, o de la información que uno puede estar escuchando en los distintos medios, que tienen un impacto en las economías más pequeñas, ¿no es cierto? Pero cuando usted lo analiza, empieza a ver que parece que le dieron un beneficio a un grupo de trabajadores, cuando lo que sucedió fue que no le habían actualizado cuando debieron haberlo hecho. Entonces, en el ínterin, entre el valor anterior y el actual, ese trabajador fue perdiendo en su economía. El logro que supuestamente se consigue, ahora dieron para desde el 1 de julio un incremento en las escalas que tiene un doble beneficio, llamémosle así. Se han incrementado en un 41,5%, ahora comentamos alguna en particular, por ejemplo la más pequeña de ellas, que va a pasar a facturar desde casi 1 millón de pesos anuales a 1.400.000 por ese 40% de diferencia. No cambia el valor de lo que van a tributar mensualmente, con lo cual eso sí realmente para el bolsillo de ese trabajador que está penando, porque cuando usted hace la comparación, inclusive con el trabajador formal, usted encuentra que este sector de monotributistas, como le llamamos, que si bien terminan pagando en el año un 3 a un 4%, un 5%, en el peor de los casos del total de lo que venden, del monto total facturado, usted se encuentra que hoy
en la relación de dependencia hay un valor de aproximadamente 500.000 pesos que no tributan impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, alguien que está en relación de dependencia va a poder cobrar 6 millones de pesos en el año, en realidad 6.500, un poco más, porque los aguinaldos tampoco después terminan computándose, sin ninguna tributación. Cuando probablemente el monotributista que tenga esa misma renta, que además tuvo que poner de su esfuerzo personal capital para poder avanzar en esa prestación de servicio o en la venta de bienes, termina teniendo un costo mayor. Entonces empieza a haber en la propia sociedad de los que trabajamos, de todos, ¿no es cierto? De una u otra manera empieza a haber desajuste y hasta puede haber enfrentamientos. Yo escuchaba en una de las disertaciones anteriores que se hablaba un poco de quienes estén trabajando y quienes no estén trabajando, sí, que podría haber hasta algún tipo de enfrentamiento en esa dicotomía, que en realidad lo que se necesita es que el país crezca, porque con el país que tenemos, con las posibilidades que tiene, que a usted le digan, y cuando uno habla con alguien del exterior no lo pueden entender lo que nos está pasando. Entonces, que a usted le digan no puede exportar. ¿Por qué? No puede importar. ¿Por qué? Entonces, cuando le dicen no hay reserva, ¿quién se la llevó? ¿A dónde estaban? ¿Cómo hicieron? Empieza a haber una serie de cuestiones que no le cierran a nadie. Que tengamos un billete, que ahora salió el otro que lo duplicó, que tengamos un billete que vale $2 informales, pero son $2 que están muy metidos en la economía, porque ese es el valor de los precios de gran parte de la economía. Hay 1 o 2 sectores nada más que todavía se manejan con el dólar oficial, porque de alguna manera, y hasta por ahí, porque de alguna manera consiguen el dólar oficial, pero ya también previendo que en algún momento va a haber que los tipos de cambio, llevarlos a un mismo nivel, también están poniéndose en los costos esos valores. Entonces, cuando usted le dice a alguien que el billete de mayor denominación que tenemos en el país equivale a $2, no se lo cree nadie, no lo pueden entender. Y cuando le preguntan por qué pasa eso, y en definitiva pasa por una cuestión de decisión política, de no quiero mostrar que tengo una inflación que nos está comiendo desde hace cuántos años. Y que... Claro, no sincerar la realidad económica. Para nada, usted lo escucha, sin hacer una cuestión de análisis político de quién lo dice o cómo lo dicen. Pero el jefe de gobierno en el día de ayer, ante diputados, expone que para octubre o noviembre y diciembre, el país estructuralmente va a crecer. ¿Y por qué no creció en todo este tiempo donde tuvieron la posibilidad de haber pensado lo mismo que supongo que pensarán para llegar a octubre o noviembre? Entonces usted empieza a descreer de la clase política, sabiendo que hay un montón de gente honesta en la política, pero empieza a descreer porque no se pueden poner de acuerdo entre ellos y uno no ve que el político ese que le está hablando sufra la misma necesidad del que es monotributista en la escala esa que vende 1 millón de pesos en el año, 1.200.000, que tampoco le alcanza para comer. Sí. Entonces usted empieza a ver determinadas cuestiones y ni entrar en el tema de salud y en el tema de seguridad, que son otros aspectos. Nosotros, contadores, por ahí lo que más advertimos por la tarea diaria, porque estamos imbuidos gran parte de nuestro día en esa tarea diaria de orden económica, empezamos a ver cómo se van resquebrajando las economías de las propias empresas, cómo están encorsetadas en determinadas situaciones, cuáles son las dificultades que usted tiene, muchas burocráticas. Esto que usted acaba de decir, 150, 160 impuestos, alguien que quiere exportar transita un camino de papelería que es ilógico, totalmente ilógico, al contrario. Pura burocracia. Sí, y usted lo que debiera tener es un esquema que obviamente tiene que estar controlado, lo suficientemente simple para que a usted le permitan enriquecer al país. Y obviamente, en una economía que, dependiendo del gobierno de turno, podrá ser más liberal o más socialista en los términos históricos, ¿no es cierto? Pero con una línea definida con la cual usted, con su empresa, pueda decidir qué hacer. Así es. Rodolfo, según su mirada, su visión, ¿hay alguna otra forma de bajar la inflación que no sea, un ajuste del gasto, una baja del déficit? La inflación, digamos, es consecuencia del déficit, según su mirada. Evidentemente, y por lo que escucho decirle a gente que sabe mucho más que yo,
esto es multicausal. Sí. Pero usted, por ejemplo, va a tener... Pero digamos, la emisión genera inflación. De hecho que sí. De hecho que sí. En los primeros libros de economía que a mí me tocó leer en la facultad decía que si había un vaso para vender y había 10 pesos, este vaso valía 10. Y si había 20 pesos, este vaso vale 20. Entonces, en esa reducción absoluta de lo que es el precio en la economía, usted puede empezar a ver, el año próximo, en el primer cuatrimestre, está estimado que va a haber que pagar 13.000 billones de pesos de deuda. Sí. No estamos pagando la deuda. Son pocos los países que la pagan, esa es una realidad. Pero a las tasas en que tenemos que terminar negociando para posponer los vencimientos, usted genera más emisión. ¿Por qué? Porque los intereses tienen que ser, si no pagados, por lo menos emitidos también de alguna manera, y usted genera una base monetaria tan grande que es incontrolable el tema de los precios. Más allá de otras cuestiones que tienen que ver con la producción misma. O sea, por un lado, usted tiene que emitir para subvenir un costo de infraestructura del Estado, que todos sabemos que está superado, sí, que la mayoría puede suponer, como también se dijo en esta mesa en el día de hoy, que hay gente que está en las nóminas y realmente no produce, o distintos tipos de situaciones que no son las que la honestidad de una administración debiera tener, que tienen que corregirse, sea el color político del que esté gobernando, no importa, tienen que corregirse. Seguramente debe haber muchas de esas situaciones que probablemente bajen en forma importante el gasto, pero no creo que lo terminen de bajar al punto de decir que con un país tan reducido como nos ha quedado económicamente, tan fuera del concierto mundial, hoy en día es muy poca. Yo escucho por ahí que entre las cosas que se dicen por las que estamos mal está la pandemia, está la sequía y está la guerra. Sí. Y mi abuelo me contaba que en la época de la guerra Argentina era el 5º país del mundo económicamente. No es para suponer que yo me tengo que aprovechar de una guerra. Tengo que decir, yo tengo, lo que tiene Argentina básicamente es alimentos y energía. Y energía. Energía que ahora ha pasado a ser la matriz que supuestamente nos puede permitir evolucionar positivamente. Y alimentos que dicen que son para 400, 500 millones de personas, que terminamos vendiendo mucho de eso sin agregarle valor nuestro, para que el país tenga la rentabilidad que tiene que tener. Es más, en muchos casos se va la materia prima, se elabora en otro lado y la volvemos a nosotros a comercializar, todo al a revés. consumir. Claro. Entonces, esos desajustes los puede manejar gente que tenga la necesidad de gobernar honestamente y que tenga la capacidad técnica para hacerlo. Yo, lamentablemente, en los últimos años he visto muy pocos de eso y veo que no hay una voluntad política real de querer ponerse de acuerdo. Y máxime en estas épocas, ¿no? En esta época podemos escuchar cualquier propuesta, nos pueden prometer lo que se les ocurra, claro, que muchas de esas cosas, uno con el papel y el lápiz de todos los días, con la computadora, que ahora ya el papel y el lápiz es poco lo que se usa, pero uno se da cuenta que hay muchas de las propuestas que se hacen y son incumplibles. Claro, una baja de impuestos real, sostenida, más allá de una reforma, ¿le agregaría de alguna forma, por supuesto estabilizando la economía, bajando el gasto y demás, le agregaría un horizonte para la inversión, para el ahorro a los argentinos o no? El que más puede estar interesado hoy en día es el argentino seguramente empresario importante que tiene una reserva de fondos. Yo lo he escuchado a uno de los dueños de las automotrices más importantes que están participando en el mercado argentino decir que por supuesto que él traería los fondos que tiene, al contrario, diciendo cuál es la cantidad de fondos que tiene la Argentina. Y él lo dice como teniendo la misma mirada que puede tener cualquier inversor del exterior, donde lo primero que necesita es seguridad jurídica. Sí. Y lo segundo que necesita es que la economía esté lo suficientemente abierta como para no venir, hundir capitales y el día que quiere llevarse su renta, que para eso es la empresa privada, claro, y habiéndole dado trabajo a toda la gente, habiendo producido riqueza, que le digan, no, ahora no te la puedes llevar, claro, porque no hay o sea, reservas. Afuera cepo, afuera restricción, digamos. Necesariamente viéndolo desde el punto de vista productivo, como nosotros lo conocemos en el país, sin afectar al resto de las instituciones que tienen que hacer su contribución social. Es más, cuando usted habla de reducción de impuestos, yo creo que es una segunda etapa
para que, hasta que acomodemos las cuestiones sociales, se permita crecer a las empresas con los mecanismos que entiendan corresponder quienes realmente tienen que gobernar esta situación, poniéndose de acuerdo, y en una segunda etapa sí proveer esa disminución. En la primera etapa creo que hay que atender situaciones sociales que hoy son extremas y que evidentemente no se pueden manejar. Cuando usted, por otro lado, escucha hablar, nosotros vivimos en San Nicolás a 60 kilómetros de Rosario. Cuando usted escucha hablar de lo que está pasando en Rosario, que yo creo que la mayoría de nosotros vamos a Rosario, caminamos por las calles de Rosario y probablemente caminemos sin ninguna angustia. Pero a todos a mí personalmente ya me ha pasado que en la plena calle me han sustraído una cadenita de oro que tenía un valor sentimental enorme, pero que por sí mismo era el riesgo de que la persona misma que me estaba sustrayendo eso hasta puede haber arriesgado su vida. Entonces, cuando usted empieza a ver todas esas cuestiones y dice, eso se puede solucionar. De hecho que se puede solucionar. Si todos estamos, por lo menos los honestos trabajadores, estamos todos de acuerdo en que eso hay que solucionarlo. ¿Cómo no podemos tener honestos gobernantes que lo hagan? ¿A quién hay que tocar? ¿Cómo no hay que tocar? ¿A quién hay que ponerlo tras las rejas o no? Eso yo personalmente no sé cómo se hace. Pero hay que hacer algo. Alguien que sepa cómo se hace tiene que hacerlo, de hecho. Rodolfo, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la entrevista, por supuesto, haber podido compartir el análisis económico, pero también algunas cuestiones sociales del país. Muy amable, ¿eh? Al contrario, muchas gracias. Lo vio, escuchó, pasó por San Nicolás Debate, con un extenso análisis, el contador Rodolfo Lázaro. Ahora nos vamos muy rápido a la tercera tanda y cuando regresamos tenemos el bloque institucional. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros en el tercer bloque de San Nicolás Debate, en el bloque institucional, la economista Diana Mondino, que acaba de ser lanzada como primer candidata a legisladora por el espacio de Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, Diana. Bienvenida a San Nicolás Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Diana. Bueno, mucho para hablar con usted, por supuesto, de política y de economía,
vamos a comenzar con la política y nos vamos a meter de lleno nos metemos en la economía y luego enseguida en la política porque, bueno, va a estrenar esta nueva etapa. Diana, la situación que vive la Argentina, en este último periodo del gobierno de Alberto Fernández es bastante complicada en términos de económica, pero sobre todo de inflación. ¿Hay posibilidades de que, como muchos dicen, explote una bomba antes de tiempo? ¿El gobierno trata de llegar? ¿Cómo estamos con esto? Mira, yo creo que la situación económica es muy, pero recontra seria. Sin meterme en los temas sociales, digamos, de pobreza, etcétera, que todos desgraciadamente conocemos, hoy tenemos una situación en donde hay una emisión monetaria grande, actual y futura, porque sabemos que las que llamamos las LELIQ, que son los bonos del Banco Central, requieren más emisión en el futuro, porque sabemos que hay un nivel de gasto descontrolado que tiene, que por lo cual, a pesar de los impuestos, nunca alcanza y tenemos déficit, porque sabemos que las tarifas de luz, gas, agua, transporte, aunque en el interior son un poco distintas, tienen un subsidio muy, muy grande, porque sabemos que algunas empresas públicas también tienen necesidad de subsidios. Todo eso hace que vos sepas que hay un problema grande que va a tener que ajustarse de alguna manera, solucionarse de alguna manera. Alguien tiene que pagar la luz, alguien tiene que corregir todos estos desequilibrios. Y el asunto es quién lo paga. Es una decisión política muy difícil, muy difícil. Diana, va a participar porque, de alguna manera sí lo ha anunciado con Javier Milei en las próximas elecciones como candidata a diputada. Este espacio donde para las reformas económicas, estructurales, se necesita un fuerte apoyo político. Milei está con buen performance según las encuestas, pero cuestiones como la dolarización, ¿son viables en la Argentina donde no hay dólares, donde por ahí se requiere de un programa de ajuste fiscal más fuerte o un cambio de conducta, según dicen los especialistas? Bueno, yo te lo pongo al revés. Si no arreglas nada y no cambias nada, vas a seguir con la misma o más inflación. Sí. Y con lo mismo, peores problemas de pobreza o de falta de educación, etcétera. Así que algo hay que hacer. Javier tiene, en el espacio en el que estoy yo, La Libertad Avanza, Javier Milei tiene la ventaja de que está diciendo lo que él cree que hay que hacer. Y eso implicaría que si lo votan, es que la gente está de acuerdo con que eso es lo que hay que hacer. Entonces, después no podría haber demasiadas críticas diciendo, no sabía, etcétera. El cambio que tiene que haber en el gasto nacional es muy grande, muy, muy grande para poder reducir este déficit. Si vamos a reducir este déficit, va a haber gente que no va a estar contenta porque esa platita a algunos se la está llevando. Todos sabemos que hay corrupción, todos sabemos que hay gente que cobra por obras que no hacen, todos sabemos que hay empleados que no van a trabajar y todos sabemos que hay gente maravillosa que se mata trabajando y que necesitamos las maestras, los policías, los médicos, los bomberos, etcétera, que, toda esa gente, a esa gente es a la que hay que cuidar y retribuir y en lo posible fomentar. Entonces, ¿se puede hacer los cambios? No sé, pero si la gente, no sé si nadie quiere cambiar nada, pero si la gente vota por estos cambios, ¿por qué no se va a poder hacer? Diana, frente a la definición política y frente a la operatividad de esos cambios, por ejemplo, la pongo en un tema que aqueja a la sociedad toda. Presión tributaria récord, la Argentina. Más allá de que la gente necesita un alivio fiscal, que todos necesitamos emprender nuevos desarrollos, que el Estado nos pisa, pero ¿cómo lograrlo? ¿Por qué no se ha logrado más allá de los deseos de la gente? También esto sale por el Congreso, se necesitan mayorías. ¿Cómo puede una fuerza o un espacio como el de Milei, aún ganando, lograr estos cambios a nivel legislativo, cuando no tenés el número? Bueno, muchos de estos cambios no necesariamente pasan por el Congreso. Por ejemplo, todo lo que es el cepo son medidas de la Comisión Nacional de Valores o del Banco Central. Bien.
muchas de las medidas, por ejemplo, de que limitan las exportaciones de carne son de aduana. Y pongo el ejemplo de carne porque todos hemos visto esas fotos terribles, desgarradoras de las vacas muertas por la sequía, por falta de comer, cuando esas vacas las podrías haber vendido si no hubiera habido restricciones. Y el Congreso está para hacer las grandes cosas que le van a dar flexibilidad a la economía, que vas a poder decir, me convierto en una economía un poco más moderna, insertada en el mundo. Y a ver, ¿qué congresista, qué diputado o senador va a decir, no quiero que Argentina exporte, no quiero que haya más trabajo? El asunto es que, desgraciadamente, para ganar las elecciones, mucha gente dice disparates, ¿no? Están diciendo que se quiere echar gente, etcétera. Va a decir, no. Yo lo que quiero es que al tipo que le pago el sueldo, que trabaje. Yo creo que todo el mundo debería, intentar acomodar para que eso funcione. Y por otra parte, también todos sabemos que hay un montón de curros y curritos. Y bueno, si en el Congreso vos los exponés, los mostrás, creo yo que el resto de los diputados también no va a poder decir, no. El asunto es que nunca nadie fue y los mostró en público. Claro. Diana, con respecto a algunas situaciones o algunas definiciones políticas de Milei económicas, por ejemplo, la eliminación de la obra pública y llevar adelante un sistema de iniciativa privada a la chilena. Digo, los defensores de la obra pública, incluso entendemos que algunos que no estén en el amiguismo estatal, hablan de que genera empleo, que mueve mucha economía local, ferreterías y demás. Si desaparece la obra pública, ¿estas fuentes de ingreso o de empleo no desaparecen también con ella? No, eso es un disparate absoluto. A ver, el cemento, el muchacho que trabaja, el tractor que trabaja va a ser el mismo, nada más que lo vas a tener para hacerlo a un valor lógico y con una inversión que hace un tercero que la va recuperando después. En cambio ahora, desde que se planifica una obra, que quién lo decide por dónde va, quién hace los cálculos, el Estado subcontrata todo, después pasa por 3, 4, 5 procesos licitatorios, después tiene que haber un control. Toda obra pública, aun cuando no hubiera corrupción, toda gestión pública, aun cuando no haya ningún problema, en todas partes del mundo, es un poco más caro porque tenés procesos de control previo y posterior. En cambio, si es la obra privada no es necesario, ese es un señor que puso su plata y que la va a ir recuperando después. Además no tiene que esperar. Hoy cuando pasás un presupuesto y el Estado te dice dentro de 6 meses, ok, vaya y hágalo, y te va a pagar dentro de otros 4, ¿qué precio le pones? Le pones precios disparatados. Pero lo que es ridículo es suponer que el empleado que habría trabajando en la obra pública va a ser distinto que el empleado que habría trabajando en la obra pública. Lo que puede ser es que en un caso tenga que ir y trabajar. Y en el otro lado le dicen, pasame el documento, yo digo que viniste. Que también sepamos que eso ocurre, ¿no? Sí. Diana, le paso por 2 cuestiones. La salida del cepo que usted mencionó, que es una definición que incluso algunos, candidatos de la oposición de Cambiemos también hablan, si gradualismo, shock, técnicamente y políticamente, ¿cuándo se puede salir del cepo? ¿Se puede salir el primer día? ¿Es algo gradual? ¿Cómo se sale del cepo? Mira, depende en qué condiciones lleguemos al cepo. Porque hoy, ¿qué significa el cepo? Que hay gente que compra los dólares baratos y otra gente que no lo puede comprar a ningún precio. Hay gente que puede importar, hay gente que no. Hay gente que cuando exporta tiene que pagar un impuesto monumental. Hay gente que hace contrabando. Entonces, ojo que lo que tenemos con el cepo es una enorme diferencia entre empresas que deberían ser iguales. Resulta que una es más tramposa que la otra, o más honesta que la otra, mejor dicho, y hay fuertes diferencias. Así que eso es una cosa que no debería continuar. ¿Cómo se sale? Generalmente, como te sacan una curita, lo mejor es el tirón. Ahora, el problema es que para dar una cosa que fuera muy rápida, tenés que cambiar muchas cosas simultáneamente. Entonces, ¿vas a poder cambiar todas esas cosas simultáneamente? No lo sé.
pero deberíamos intentar. Simultáneamente no quiere decir el 10 de diciembre a las 11 de la mañana, quiere decir a lo largo de 6 meses o un año, ¿no? Sí. O sea, que se puedan ir organizando varios temas en algún orden más o menos lógico. Entonces, si en 6 meses o un año desregulás la economía y haces un montón de cambios, por supuesto que podés sacar el cepo. Si no logras hacer esos cambios, estas restricciones que hay ahora, que son terribles, son muy difíciles de modificar. Y por eso las han puesto, ¿no? Para que sean difíciles de modificar. Bien, Diana, el tema de cambios, modernización de la legislación laboral, clave para la sustentabilidad de cualquier programa económico que viene. ¿Cómo se la logra llevar adelante? Digo, acá también viene una cuestión que tiene que ver por el tratamiento legislativo y el número que tenga el espacio en el Congreso. Mira, hoy hay más gente que no trabaja formalmente que gente que sí trabaja formalmente. ¿Con qué cara los que hoy tienen trabajo le dicen a los que no tienen trabajo que no los dejan entrar, que no los dejan participar? ¿Por qué el tipo que sí tiene trabajo le dice a los que no tienen trabajo, no, vos no podés, vos no tenés que estar acá? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar. Se tiene que haber un mecanismo en donde los que no tienen trabajo puedan conseguir trabajo. Esa parte, el verso que te hacen es, hey, los que tienen trabajo lo van a perder. ¿Por qué? Si hoy funciona con ellos trabajando, con más gente trabajando, debería funcionar mejor, ¿no? Sí, así es. La última consulta, Diana, habló de la inserción de la Argentina en el mundo, un rol, una visión, digo, la modernización de una economía más abierta. ¿Cómo se logra reconquistar un poco el posicionamiento internacional del país? Ese para mí es el más bello desafío que tenemos. Si alguna vez pudimos, y muchos otros países pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotros? A ver, no lo vas a hacer en 10 minutos, pero de nuevo, vos tenés que permitir exportar, vos tenés que tratar de que las empresas argentinas tengan un marco legal más o menos parecido al resto del mundo, tenés que bajarle los costos financieros que tienen que padecer las empresas argentinas y nuestros productos los vamos a poder vender. O sea, ojo que Argentina vende mucho más que soja y trigo. Lo que pasa es que vende poquitito de cada una de esas otras cosas que también vende. Lo que tenés que permitir es que esas empresas que ya están vendiendo algo afuera puedan vender muchísima más cantidad, o más empresas se sumen. Bien. Y si algunos están pudiendo, los demás también van a poder, ojalá, pero lo que no puedes decir es mantener una economía cerrada perpetuamente, porque eso nos empobrece a todos. Bien. Diana, se nos fue el tiempo. Le quiero agradecer mucho la presencia en San Nicolás Debate y éxitos en la próxima elección. Bueno, muchas gracias y ya nos estaremos viendo por algún lugar. Muchas gracias, muy amable, le mandamos un saludo. Usted la vio, pasó por San Nicolás Debate, la economista Diana Mondino, que es la primera candidata legisladora por la Ciudad de Buenos Aires en el espacio Libertad Avanza de Javier Milei, bueno, dando definiciones políticas y sobre todo económicas. Ahora nos vamos rápidamente a la pausa y cuando regresemos, los comentarios del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibas,
Autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas, Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Hemos llegado al final de San Nicolás Debate. Bueno, mucho para el análisis, los protagonistas, la política y la economía. Se dio cita en San Nicolás Debate esta noche, bueno, en un tiempo que por supuesto tiene mucha volatilidad, la cuestión del dólar, la inflación, la actividad económica. Falta muy poco para el cierre de listas. La mayoría de los candidatos están negociando finalmente la inscripción y el cierre. Vamos a tener la mayoría de los candidatos en San Nicolás y también candidatos nacionales en San Nicolás Debate, así que acompañarnos todos los jueves con esta propuesta que tiene que ver con la política, con la economía, con las cuestiones de la sociedad. Nada más por mi parte, el agradecimiento. Se viene un fin de semana largo, esperemos que se reactive un poco el turismo, más allá de la situación que se está viviendo, y se viene el Día del Padre. Así que muy feliz Día del Padre para todos el próximo domingo. Recordarles la repetición este sábado a las 22 horas y domingo 18:30 horas. Han sido muy amables. Muchas gracias y hasta el jueves que viene.